dólares. Vamos a iniciar rápidamente con el análisis de los resultados del mes pasado. Este ha sido uno de los mejores meses que hemos tenido en toda la historia del portafolio de inversión. Estamos retomando la fuerte diferencia contra el Standard & Poor's. El mes pasado, como pueden ver en la parte inferior, presentamos una rentabilidad del 8.73%. Sí, es la más alta en toda la historia, o una de las más altas, perdón, en toda la historia desde que iniciamos nuestro portafolio. Y les agradezco pues su confianza, como siempre, en nuestras decisiones de inversión. El mes pasado, el Standard & Poor's 500 retó 3.5%. Nuestro portafolio, 8.72%, casi un 9% de rentabilidad. Métricas muy similares a las del Standard & Poor's para el mes pasado. El drawdown, si ustedes pueden ver, 4.76 contra 4.52. Desviación estándar levemente por encima del Standard & Poor's, y de hecho puedo afirmar que esa valoración o esa desviación estándar está netamente ligada con mayor valorización que el Standard & Poor's 500. Acá podemos ver el gran salto que se presentaron en los últimos días en nuestro Net Asset Value, una correlación con el Standard & Poor's del 0.84% y un beta del 1.26 para el mes de abril. Nuestro portafolio actualmente está empezando a modificar en cierto ámbito, digamos, la composición del portafolio. Voy a destacar aquí de entrada la posición que tenemos en energía, 9.23%. Ustedes pueden ver dentro de nuestras compañías, dentro de las compañías de donde estamos invirtiendo, está ExxonMobil con 8.16% y Chevron con el 6.11%. Estas dos posiciones son de las más fuertes dentro del portafolio, y después pues sí estamos viendo cómo el sector o los sectores que veíamos la semana anterior, que eran salud y consumo no cíclico, continúan representando un porcentaje importante del portafolio. En tercer lugar, hay un incremento sí en las posiciones, o en la posición mejor, del sector de tecnología. De hecho, las últimas tres jornadas del mes anterior empezamos a tener ese incremento en la posición de acciones de tecnología. Ustedes pueden ver compañías como Facebook, que no está directamente escrita aquí como sector tecnología, pero tiene una correlación alta con tecnología, y dentro de nuestro análisis de ciclos tenemos una participación que está ligada con telecomunicaciones, pero otra parte está ligada con el sector de tecnología. También está Broadcom, entre otras, y aquí pues en este momento no aparecen porque son participaciones más pequeñas, pero también están compañías como Google, como Apple, en participaciones digamos menos relevantes. Ya saben ustedes que de todas maneras, si bien es cierto estamos invirtiendo o están viendo aquí un incremento del sector de tecnología, lo que hemos hecho es incrementar la cantidad de compañías en las que estamos invirtiendo y tratar de evitar un poco el riesgo puntual de cada una de ellas. Entonces por eso no estamos viendo como compañías que pesen mucho, digamos, dentro de este sector, aunque sabemos que es, ustedes lo saben, el sector más importante del Standard & Poor's 500. Entonces vamos a ver lo que ha pasado, y arranco con el dato publicado ayer, el IMS manufacturero. Les recuerdo que el ISM no manufacturero se va a conocer esta semana, pero aquí vale la pena destacar el desempeño. Les recuerdo que este dato es un dato que está rezagado, es un dato lag, pero de todas maneras es importante en la medida en que sirve mucho para determinar el desempeño de la economía y la probabilidad, digamos, de recesión de la misma. Miren ustedes como en el año 2020, cuando el ISM, igual los dos, el más relevante, digamos, es el no manufacturero, pero este nos sirve mucho para anticipar también. Y miren ustedes como en el año 2020, efectivamente, el ISM manufacturero, como presentó una caída relevante, y
poco tiempo después vimos una etapa de recesión y a finales ya, antes que se acabara, digamos, la pandemia, este también repuntó muy rápido y entonces por eso, digamos, es un dato que sirve mucho para tratar de anticipar, digamos, esa posible recesión, sí o no. Nosotros la semana anterior ya habíamos visto otro dato que nos ayudó a anticipar, me adelantará con un segundo, y eran los indicadores líderes. Y les recuerdo que mencioné la semana anterior que los indicadores líderes ya estaban diciendo básicamente que debíamos entrar en recesión. De hecho, los datos de Europa, los PMIs que también fueron dados a conocer esta semana, también muestran que muy seguramente la zona de euro va a entrar en recesión. Frente a eso, creo que no hay ninguna sorpresa. Ya el mercado lo está anticipando y de hecho lo único que falta es que ahora básicamente el crecimiento económico pues muestre un número negativo y entonces empezamos a ver que efectivamente, digamos, se va a materializar ese temor a, a la recesión. Pero también les recuerdo que todos estos datos son datos posteriores o después de que las cosas ocurren. Hay que ver si es cuánto tiempo puede durar esa recesión. Y es lo que hoy en día, digamos, es lo más arriesgado. Entremos a ver un poquito en detalle lo que ocurrió con el dato del ISM el día de ayer, porque aquí ya de entrada nos dice, miren, hay que prestar atención sobre dos datos que están ocurriendo o que se están presentando en la economía, los cuales tenemos que mirar en más detalle. Aquí está desglosado el ISM y miren ustedes que esta línea amarilla, que es el empleo, muestra cómo el empleo, digamos, está empezando a pesar para el cálculo del ISM. Si ustedes ven aquí, esa línea amarilla era muy pequeñita y esta es la primera sorpresa. El del dato publicado ayer, el dato, pues ya sabemos, es negativo, o sea, hay una variación que va en concordancia con esta variación que estaba aquí abajo del 44.3, pero miren ustedes que es muy amplio, es más amplio que los datos que veníamos observando desde septiembre del año 2022. En otras palabras, el dato de crecimiento de empleo está mostrando una desaceleración relevante. Esta semana también se van a dar datos de empleo en Estados Unidos, digamos datos más concretos, ¿no? Datos reales. Por eso hay que prestar atención a este dato de empleo para ver si efectivamente tal vez esto fue un bache puntual o si el dato que nos van a dar a conocer en Estados Unidos va a mostrar que efectivamente podría empezar a incrementarse el tema del desempleo en Estados Unidos, lo cual es claro, no sería tan favorable, digamos, para la reactivación económica y consecuentemente podríamos ver entonces una recesión que podría demorarse tal vez un poco más allá del 2024 si efectivamente entramos en recesión como nosotros estamos anticipando que vamos a entrar muy seguramente en este trimestre, segundo trimestre del 2023, tercer trimestre del 2023 y lo que pensamos o el escenario ideal es que a finales del 2023 vamos a empezar a ver otra vez un repunte de la economía, digamos, por todo ese desempeño favorable que generalmente presenta la misma a finales de año. Eso es lo primero. Y lo segundo que no es tan bueno en lo que tiene que ver con empresas es el dato de nuevas órdenes. O sea, todo lo que tiene que ver con la producción nueva, con la fabricación de nuevos productos. Y miren ustedes que también se ve un bache, un incremento relevante que nos llama la atención y que nos dice, oh, hay que prestar atención. Y aquí es, yo diría que es relevante empezar a mirar datos como nuevas órdenes de vivienda, nuevas órdenes de construcción. Les recuerdo que el sector constructor es uno de los que realmente, digamos, abarca casi todos los sectores de la economía por diferentes fuentes y entonces aquí hay que ver si realmente existe una reactivación. Y les recuerdo que hay un problema en contra del sector de construcción y es que desafortunadamente los precios de vivienda tanto nueva como usada nueva han caído y en Estados Unidos las ventas de vivienda también han caído y digamos no han repuntado. Entonces digamos que esos dos sectores,
tanto el empleo de manera general y el sector de la construcción o la reactivación del sector de la construcción son las que nos pueden ayudar a determinar hacia adelante cuándo realmente se va a empezar a reactivar la economía. Ese es el primer punto. El siguiente punto tiene que ver con una decisión el día de ayer que tomó, y ustedes tal vez se enteraron, una decisión que tomó de manera sorpresiva la OPEP Plus o la OPEP más de recortar en 1.000.000 de barriles su producción hasta mediados del año 2024. Primero, pues lo va a hacer a partir del próximo mes, en el mes de mayo, muy seguramente va a ir hasta mayo, junio del año 2024. Lo que llama mucho la atención es este recorte puntual, y les recuerdo que la OPEP vieja, la que conocíamos, donde hacen parte los países que están marcados con color naranja, de Sudamérica básicamente está Venezuela y Ecuador, se le suman otros países adicionales que son muy importantes. El caso de Rusia, algunos países de África y México. Entonces aquí, antes de que se creara la OPEP Plus, en la OPEP que conocíamos tradicionalmente teníamos cerca del 30-35% de la producción mundial de petróleo, pero esto sí es relevante porque cuando la OPEP Plus toma una decisión, estamos hablando de cerca del 60% de la producción mundial de petróleo. Entonces aquí efectivamente empezamos a ver como un soporte. Los precios del crudo, ustedes saben, el de ayer saltaron muchísimo. Estamos viendo diferentes análisis que incluso ven el precio del WTI en $100 el barril. Aunque esta decisión sí que llama la atención, y yo le entiendo un poquito a Biden su descontento el día de ayer, lo estaba manifestando, en que cómo era posible que iban a hacer esto si iban a encarecer los precios del crudo y consecuentemente iban a afectar los diferentes sectores y también el precio de la gasolina. Pero miren ustedes que cuando uno mira en la parte inferior cómo se ha comportado el precio de la gasolina en Estados Unidos, que alcanzó a llegar a $5, $5 el galón a mediados de junio del año 2022, y habíamos visto una caída muy relevante de 3, es una caída cerca del 40% de los precios de la gasolina. Básicamente lo que hemos visto durante este año 2023 es un incremento constante en los precios de la misma, donde la gasolina ha subido de 3,10 a 3,50 aproximadamente. Es decir, fíjense que esa decisión de la OPEP no es tan buena en la medida, y ahí sí vuelvo y repito, le hallo la atención a Biden, y es que tal vez no es el momento, el timing para tomar esa decisión tan drástica realmente puede afectar el precio de la gasolina hacia adelante, y entonces ahí es donde esa posible recesión de tan solo un trimestre, perdón, 2 trimestres, podría empezar a alargarse un poco más. Hay que prestar atención a la evolución de los precios de la gasolina, desafortunadamente porque en el año anterior, efectivamente el precio de la gasolina, y tal vez ustedes recuerden que hace algunos comités, les presenté una gráfica donde mostraba la correlación directa entre los precios de la gasolina y los incrementos de los precios en Estados Unidos. Y hablo de toda la inflación. Entonces, esta noticia no es tan favorable porque si aquí empezamos a ver un incremento nuevamente, las medidas que está tomando la Fed, pues hombre, podrían ser insuficientes, y desafortunadamente tendría que ampliar su ciclo alcista si efectivamente la gasolina, digamos, no se estabiliza. Entonces hay que prestar atención a ese dato y la decisión de la OPEP, la relevancia, perdón, de la decisión de la OPEP Plus el día de ayer. Adicionalmente, pues sí es cierto que independientemente de que la economía vaya bien o vaya mal, pues nosotros tenemos que ver sectores donde hay oportunidades, y efectivamente vimos cómo después de la decisión de la OPEP se vio un flujo. Miren ustedes que ese flujo tan grande no se había visto en mucho tiempo. Entraron 554 medio billón de dólares al ETF XLE, que básicamente representa o invierte en las compañías del sector petrolero más importantes del mundo. A esto se le suma que Warren Buffett hace semana y media anunció su incremento en posición en compañías de energía. Entonces, vuelve el sector de energía un poco atractivo
Obviamente hay que tener cuidado en lo que pase hacia adelante en la volatilidad de mercado, pero aquí yo diría que las personas básicamente empiezan a hacer una apuesta. Ustedes recuerdan qué fue lo que ocurrió el primer trimestre del año 2022, primero y segundo trimestre del año 2022, cuando ocurrió todo este evento de Rusia y Ucrania. ¿Y cuál fue el sector que más se valorizó? Pues fue el sector de energía. Entonces, digamos que hay una razón, hay una tal vez oportunidad, obviamente hay que llevarlo con cautela, de sobreexponer el portafolio al sector de energía. Y ahí están las razones. Me llama la atención mucho que después de efectivamente que la OPEP tomara la decisión en horas de la mañana, de una manera muy rápida, saliera Biden como a dar un discurso en contra de lo que había pasado. Y miren ustedes que efectivamente cuando digamos los grandes directivos, bien sea o los grandes participantes o los generadores de opinión en el mercado, indican algo o mencionan algo, lo que causan a veces es un efecto contrario. Entonces él básicamente lo que hizo fue llamar la atención a qué estaba pasando con energía, y lo que hicieron los inversionistas fue, ok, no les gustan los precios, entonces los precios van a subir. El efecto contrario, entonces inmediatamente salimos, invertimos en el XLE. Entonces, miren que a veces no es tan favorable ese tipo, digamos, de intervenciones, pero pues eso fue lo que ocurrió. Y efectivamente tenemos que seguir observando qué va a ocurrir con el precio del galón de gasolina en Estados Unidos, y si desafortunadamente eso podría, digamos, llevarnos a un reimpulso de la inflación, lo cual sería terrible obviamente para el desempeño futuro de la economía. Creo que por esta razón entonces el día de ayer en la tarde también JP Morgan sacó un documento donde mencionó, no está directamente relacionado, porque no es su foco, digamos, del documento, no es el foco el tema de la gasolina, porque ellos básicamente se enfocan en este dato, en el ISM. Y dicen, como se está comportando el ISM, vamos a entrar en recesión, entonces el mercado va a caer 20%. Ese es el argumento, solamente el ISM. Pero yo pongo un argumento, digamos, un poco más actual de riesgo al cual tenemos que prestar atención, y es la evolución de los precios de la gasolina, que creo que es el que nos puede ayudar a anticipar realmente si la economía puede desarrollarse mejor o no. Y además porque es el precio que podemos obtener en tiempo real, digamos, para todos estos tipos de análisis. Bueno, aquí básicamente lo que les estoy mostrando es el objetivo, digamos, las expectativas de los ingresos de las compañías en grueso, todas las compañías de Estados Unidos, cómo se ha venido desempeñando esa expectativa de resultados, es el color negro, y en el color amarillo son las expectativas de los analistas. Si ustedes pueden ver, pues aquí generalmente las expectativas de los analistas, algo primario, algo importante, las expectativas de resultados de los analistas siempre han estado por debajo de los resultados de las compañías, o han estado por debajo de las expectativas mismas de las empresas. Eso es de manera general. Pero la correlación es directa. Sin embargo, a partir de este año, miren ustedes que las compañías esperan unos resultados como muy estables. Por el otro lado, los analistas, o la gran mayoría de analistas, han esperado o han anticipado un descenso o una caída en los resultados. Eso es lo primero. Pero independientemente de eso, miren ustedes que los resultados reales que se han presentado durante estos primeros meses del año, obviamente los resultados que se van a dar a empezar a conocer este mes van a ser muy importantes, porque son los resultados trimestrales. Y aquí vamos a ver qué tan desfasado, digamos, son las expectativas frente a los resultados. Pero miren que hay un cambio radical frente al desempeño futuro de la economía. Esto es lo que se está esperando, o lo que se estaba esperando hasta los resultados, de hecho, que se van a publicar ahora. Sí, menores resultados porque la economía se está desacelerando, y las compañías pues simplemente esperan un estancamiento en los resultados corporativos. Pero miren que hacia adelante la foto cambia mucho. Y cambia mucho es que los inversionistas que toman decisiones en Estados Unidos, digamos los más grandes,
esperan que sí efectivamente hay una baja de resultados en el primer trimestre, es decir, estos resultados que vamos a dar a conocer ahorita, pero miren ustedes cómo para los siguientes trimestres, el promedio hasta ahora, lo que esperan, como se desempeñen las compañías hacia adelante, es un desempeño muy positivo. Muy seguramente muy lejos de esto, no lleguemos a un número, pero aquí sí se espera una recuperación. Se espera una recuperación por parte de los analistas. Por ejemplo, su visión hacia adelante es muy positiva y eso nos hace pensar que si los precios de la gasolina se estabilizan, que si los datos de empleo, que es otro factor que le estamos adicionando ahí, eh, empiezan a repuntar de alguna manera, podemos entonces empezar a ver que los resultados corporativos van a ser positivos y muy positivos hacia adelante. Aquí hay un atenuante y es que los datos de empleo, digamos ese factor negativo que se está presentando actualmente, ustedes han visto que está directamente correlacionado, y me imagino lo han leído en noticias, está directamente correlacionado con compañías del sector tecnológico y ahora sector bancario, que han tomado decisiones, digamos, muy radicales en cuanto a sus recortes de personal. Pues bien, hacia adelante, si la economía repunta, no solamente podría haber una reincorporación interesante, sino también, ustedes saben, eso directamente va a afectar el balance por cuanto hay una reducción de costos inmediata. Entonces, digamos que sí es malo lo que pasó, pero digamos hacia adelante, la tarea es tratar de ver si todas esas medidas que tomaron, primero, ya hay un freno a ese tipo de medidas y segundo, vamos a empezar a ver un repunte, digamos, en el desempeño de las empresas. Los resultados entonces corporativos que se van a dar a conocer, y ese es el segundo factor, los resultados corporativos trimestrales que se van a dar a conocer son muy importantes para ver el desempeño futuro de los índices accionarios. Todo lo que acaba de ocurrir, digamos, no es tan bueno, pero miren ustedes que a pesar de tener esos datos macro, que en gran parte son rezagados, a excepción de lo que pasó con la OPEP ayer, pues miren ustedes que el mercado pasó de un extremo temor a un positivismo, digamos, más o menos interesante. Entonces aquí les recuerdo el indicador de CNN, que es básicamente una encuesta que se realiza a los gestores de portafolio más relevantes y ellos están diciendo, yo creo que es buena hora de invertir. ¿Y por qué? Pues porque hay unas razones también técnicas o de análisis técnico que las aportan. Pasemos entonces a eso y miremos qué ha ocurrido con la volatilidad del mercado. El indicador VIX continúa su senda, digamos, positiva. Ustedes saben que la relación es inversa. Pero aquí lo que estamos viendo básicamente es un VIX que se ubica por debajo de 20 puntos, en donde ya está en la zona de tranquilidad, es decir, que está reflejando el VIX o el precio de las acciones, lo que están pensando los analistas, están consecuentes. O sea, yo pienso que estoy tranquilo con lo que está pasando con la economía, pero adicional estoy invirtiendo. Eso es lo que está mostrando el VIX. No es simplemente una expectativa, sino, digámoslo acá, es una realidad. Y eso finalmente pues se ve reflejado en nuestra gráfica, la gráfica que presenté la semana anterior, donde les mostraba esos dos puntos tan importantes, o esas dos zonas, y aquí vimos cómo incluso hasta ahora, a pesar de tener una caída en el Standard & Poor's el día de hoy, pues vemos aquí un repunte interesante hacia la zona de los 4.100. Para destacar, primero, estamos lejos de las medias móviles o un poco lejos de las medias móviles 100 y 200, lo cual no inmediatamente podemos deducir que ya estamos en un bullish market, pero digamos que se está empezando a armar, digamos, esa escena. Lo más relevante es que aprovechamos esta valorización y por eso los resultados del portafolio del mes anterior. Lo segundo es que aquí desafortunadamente sí necesitamos una consolidación y es la parte difícil, digamos, de las próximas semanas, más porque se viene esa entrega de resultados y los datos que les mencioné de empleo en Estados Unidos. Y miren ustedes que aquí efectivamente necesitamos una consolidación arriba o alrededor de los 4.200 puntos para definitivamente concluir que
superamos toda esta crisis y por fin entramos en un mercado alcista. Voy a finalizar con estas conclusiones que algunos de los clientes me comentó que era bueno que las mencionara al final del día y es básicamente a lo que debemos prestar atención durante las siguientes jornadas. Entonces, les recuerdo, esta semana se van a dar a conocer datos de empleo y el ISM no manufacturero en Estados Unidos. Hay que prestar atención a esos dos datos. Si el ISM va en línea con el manufacturero que ya se dio a conocer, si el empleo está mostrando que hay una desaceleración, ojo a eso porque son factores de riesgos. Presentamos una mejor expectativa en el sector de energía, compañías de este sector, obviamente compañías grandes y robustas podrían presentar un desempeño interesante en los próximos meses. Los resultados trimestrales, aunque vamos a poder ver y observar por la expectativa de los inversionistas, son los resultados tal vez en línea o peores incluso que los resultados del mes anterior o los trimestres anteriores, es negativa, pero prestemos atención hacia cómo lee el mercado más la lectura de las expectativas de los administradores. Cosas como, sí, los resultados son negativos, pero tenemos mejores expectativas de ventas para el año 2024 por X o Y razón. Ese tipo de lecturas son las que podrían favorecer el desempeño futuro de las compañías, de las acciones. Obviamente debe estar acompañado de unos resultados reales, pero eso no lo vamos a ver este trimestre, no lo deberíamos ver, sino por el contrario deberíamos empezarlo a ver como es la expectativa tal vez a partir del segundo trimestre o incluso tercer trimestre del año 2024. Muy en línea con lo que podría ser una recuperación de la recesión, si el entorno, digamos, si el escenario no cambia de manera radical. Y por último, una consolidación arriba de 4.200 puntos nos podría llevar a la conclusión de que efectivamente estamos en un bull market y por fin terminamos esa senda de caída que venimos presentando. El factor de riesgo a monitorear es el precio de la gasolina. La evolución del precio de la gasolina nos puede ayudar a anticipar. Obviamente uno quisiera poder anticipar absolutamente todo el sector de la construcción, etcétera, etcétera, pero digamos que sea fácil de analizar y fácil de obtener. El precio de la gasolina nos puede ayudar a anticipar si la inflación está controlada, sí o no, si la decisión de la OPEP va a golpear duro a la inflación, y de esa manera podemos empezar a pensar en una recuperación económica. Nuestra expectativa general, pues